Muy buenos días. Qué hermoso tiempo. La verdad que tanto la cena como este tiempo en el culto es una gran bendición y espero que Dios lo esté haciendo también en este momento con su palabra. Quiero pedirles, si son tan amables, que me acompañen allí a la carta a los Efesios. Vamos a estar siguiendo, ustedes saben, como cada domingo se ha estado siguiendo estudios que tienen que ver con la iglesia, ¿no? Y realmente han sido muy buenos estudios. Realmente, hablando de las bases de la iglesia, tan importantes para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Es el lugar donde, el ámbito, el lugar donde Dios nos quiere. Ustedes saben que ahí estamos en Efesios capítulo 4. Y decía, ha sido un hermoso tiempo con lo que es los estudios que han estado dando. Yo sinceramente no creo estar a la altura o la capacidad de poder dar estos estudios, pero bueno, espero, mi objetivo no es dar algo doctrinal, teológico, no soy un teólogo, pero por la gracia de Dios recibí al Señor Jesucristo en un pequeño anexo de una iglesia allí en Córdoba. Soy un pequeño pueblito llamado La Tordilla. Ustedes, si ven en el mapa de Córdoba donde está la Laguna Mar Chiquita, ahí abajo, a unos 40 kilómetros, hay varios pueblos para nombrar. El pueblo donde nací se llama La Tordilla, pero está Marul, La Para, Brigman, Miramar, Balnearia, alrededores Chañaritos, Tránsito, Villa del Tío, El Tío, la Villa del Tío y Río Primero y todos esos pueblitos que les voy nombrando, había un testimonio plantado por una iglesia local de allí, de la ciudad de Arroyito, que estaba a 22 kilómetros de mi pueblo. Bueno, el mensaje llegó, se distribuyó por la gracia de Dios y llegó a mi pequeño pueblito allí, y un día un pastor misionero que servía al Señor en esa zona, llamado Julio Ferace, estaba de visita haciendo una campaña evangelística en mi pueblo. Yo había sido invitado para concurrir a la reunión y por la gracia de Dios entendí el mensaje de la cruz la primera vez que lo había escuchado y tomé decisión de recibir a Cristo como Salvador. Desde allí hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, me sostuvo, y el lugar de ámbito de mi vida, el lugar donde Dios permitió que fuera formándome en los caminos del Señor, siempre fue una iglesia. Así que la iglesia allí en Córdoba ha sido mi lugar, ¿no? Después, con el tiempo, mi familia fue, mi hermana, mi padre, mi madre fueron tomando decisión por el Señor. Pero tengo para decirle y contarle nada más en esta mañana que por la gracia de Dios vi en la iglesia, me encontré, en la iglesia nací, en la iglesia crecí y me fui formando. Por eso es que tengo la posibilidad de tener una esposa que compartimos el mismo sentir, las raíces muy fuertes de la iglesia. Amamos muchísimo la iglesia y creemos que Dios ha hecho algo hermoso con formar la iglesia, que somos nosotros, somos el cuerpo. Nosotros, los hijos de Dios, somos el cuerpo. Justamente el mensaje que hay en este capítulo 4 de la carta de los Efesios habla acerca de esto, ¿no? Un cuerpo en Cristo. Al haber sido redimidos por Cristo, por su sangre preciosa, comprados por Él, nos adoptó a una familia que es la familia de Dios. Formamos un cuerpo, un mismo espíritu, dice el capítulo 4. Así que lo que tengo para decirle es
lo que vi en todos estos años. Vi, observé, contemplé la gracia de Dios en mi vida a través de la iglesia y a través de hombres y mujeres, siempre entendiendo de que la iglesia está constituida por hombres y mujeres con errores, ¿sí? No vamos a encontrar dentro de la iglesia hombres y mujeres perfectos. Todos tenemos equivocaciones, todos tenemos errores, pero estamos en este camino buscando a ese Dios que va renovándonos cada día y trabajando y obrando en nuestras vidas para que lleguemos al objetivo de que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice allí ese mensaje que deja el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Miren, el apóstol Pablo sin duda no perdió oportunidades. Y en el mensaje que nos va dejando en ese capítulo 4 y en otros capítulos, estaba contando él que no estaba en una situación cómoda, ¿sí? Él, por lo que dice, seguramente estaba preso, privado de su libertad, pero él va a decir ahí en el capítulo 4, y obvio que las cárceles de aquellos tiempos, esos calabozos no eran las cárceles de hoy, ¿sí? Tenemos la posibilidad algunos de visitar cárceles, hoy es otro estilo, ¿sí? Estas cárceles de la antigüedad eran lugares crueles, eran lugares muy duros, muy oscuros, muy fríos, eran muy maltratados. Y va a decir allí, voy a leer solamente 2 versículos, después me voy a basar en algunos puntos, pero dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y después va a decir con toda humildad, mansedumbre, soportándolos con paciencia, porque va a hablarnos a nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero va a decir en el versículo 14 de este mismo capítulo, va a decir, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, entre las cosas que Dios ha puesto como iglesia, nos ha puesto para que nosotros vayamos formándonos, vayamos creciendo, se vaya constituyendo en nosotros el plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? En unos segundos allí Esteban va a poner una placa, ¿sí? Estábamos diciendo que se está siguiendo un tema que tiene que ver con la iglesia, y el tema que tiene que ver esta mañana, o que nos vamos a tocar en esta mañana, tiene que ver con el propósito de Dios, el propósito divino de Dios a través de la iglesia. El propósito es el objetivo que uno pretende conseguir, ¿sí? Bueno, miren, Dios creó todas las cosas con un propósito, ¿sí? ¿Tenemos a Esteban? Ahí está atrás mío, yo estaba esperando otro ángulo, Esteban. Dios creó, decía, todas las cosas con un propósito, ¿no? Y todo lo creó para su gloria, ¿sí? Desde la antigüedad podemos ver, anoté algunos versículos, como por ejemplo en Salmo 19, que él dice que el universo proclama la gloria de su nombre, ¿sí? Que es reflejar la grandeza, la sabiduría de su majestad, ¿sí? En todo momento y en todo lugar. Isaías capítulo 43, versículo 7, Dios nos dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Incluso en versículos que vamos a leer ahora también, por ejemplo el capítulo 1 de la misma carta a los Efesios, allí en la mitad del versículo 4, pero leo todo el versículo, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Le trae a la memoria algo, ¿no? Recién estaban los chicos con la alabanza cantando algo similar. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y sin amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? Y en el versículo más adelante, versículos 10, 11 y 12, va a decir allí, va a escribir el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, una vez más, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo,
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿sí?, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Allí va a hablar acerca de ese propósito, ¿no?, el propósito divino de Dios. Para la iglesia, estamos hablando de que la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros constituimos este cuerpo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? ¿No? ¿Cómo se logra esta misión? Miren, el propósito con la misión muchas veces van allí de la mano, ¿no? Si bien son dos cosas diferentes, pero se van entrelazando un poco, entre ambas. La misión es aquello que a ti se te encomienda, la tarea que se te encomienda para que vayas y hagas, algo que debe resultar en cumplir y llegar a una meta, ¿sí? Por ejemplo, la liberación de alguien, dar un ejemplo cualquiera, la liberación de alguien que está siendo retenido en algún lugar del país extranjero, ¿sí? Se envía un grupo, ¿sí?, con el propósito de liberarlo, pero luego ellos tienen un plan, ¿sí?, que ejecutar, y esa es la misión, ¿sí?, que ellos tienen por delante. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la vida? De mi vida, de tu vida. ¿Sabías que cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual estamos viviendo y muchas veces lo perdemos de vista? Y nos cuesta encontrar realmente en lo que estamos haciendo, si realmente estamos cumpliendo con un propósito. Según el diccionario, el propósito es el objetivo por el cual uno quiere o pretende alcanzar, un objetivo que uno quiere alcanzar. Pregunta una vez, ¿estamos viviendo en el propósito correcto? ¿O estamos haciendo algo que hace tiempo me estaba preguntando, hace algunos años atrás, desperdiciando mi vida, ¿sí?, mi tiempo, todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos vivir y encontrar el propósito correcto? ¿Sabías que la mayoría de las personas viven o poseen una idea equivocada de lo que es una vida con propósito? El propósito tiene mucho que ver con el fin para el cual algo fue creado, ¿sí? Yo traje, por ejemplo, me tomé el atrevimiento de traerme un vaso, que ya tiene agua ya, para ir tomando, pero vemos dos cosas diseñadas diferentes, ¿sí? Un vaso, ¿sí?, para tener un líquido, que puede ser, por ejemplo, agua, que el que tiene ahora, puede ser jugo, como por ejemplo, ayer le entregábamos en el merendero, allí en Navarro, puede ser alguna gaseosa, y tiene una forma, ¿sí?, fue creado con una forma. Pero también vemos una taza, ¿sí?, que alguien la diseñó a esa taza para que tenga dentro otro líquido que tiene que ver, nos gusta tomar un café, algunos, un té caliente, una leche, ¿sí? Pero la taza está hecha con un formato diferente, ¿sí? Tiene como una agarradera, una manija para que uno la pueda sostener, porque claro, muchas veces contiene algo con temperatura. De tal forma, alguien diseñó el vaso y alguien diseñó la taza, ¿sí?, con una función diferente, ¿sí? Bueno, Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros, nos ha creado con un diseño especial. Y no todos somos iguales, todos somos diferentes, gracias a Dios. Y en el capítulo 4 es en el cual estamos asentados, justamente va a hablar acerca de eso, ¿sí?, de cómo Dios fue creando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Hay diferentes personas que no son, por supuesto, no somos todos iguales, como decía, pero los diseñó con un propósito. El propósito que usted tiene es diferente al mío, pero el tema es saber realmente que estamos en la vida para cumplir con un propósito. Dios nos creó con el propósito, dice la palabra de Dios, de crecer, de multiplicarnos, ¿sí?, llenar la tierra, dominar la tierra, ¿sí? Pero luego esta humanidad en forma particular crece con tantos dones y talentos,
con tantas formas y tamaños, ¿sí? Todos somos diferentes, más altos, más bajos, colores, texturas. Pero todo eso, decía, obedece a un propósito divino. Entonces realmente vivir mi propósito, conocer mi propósito, es muy importante, ¿sí? Porque el Creador me hizo con un propósito. Todo comienza con el Creador. Las personas pueden tener metas, pero pueden tener una vida sin propósito. Podemos tener metas, pero podemos tener una vida sin propósito. ¿Qué significa esto? Bueno, una meta es algo, es el qué, ¿sí? Que es realmente lo que quiero alcanzar. Yo puedo tener una meta, por ejemplo, pensaba el de ser un médico. Aquí entre nosotros hay varios hermanos que son médicos e incluso hay jóvenes que están estudiando medicina. Y claro, esa es una meta, ¿sí? Es el qué, ¿sí? Ahora, el propósito tiene que ver con el por qué lo hago, el para qué lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Para qué yo quiero ser médico? Bueno, sin duda aquellos que están estudiando este caso, esta especialidad, es porque quieren sanar a enfermos, ¿sí? Está bien. Esa puede ser la meta, ¿sí? Tratar de lograr eso. Pero yo puedo preguntarme, ¿para qué quiero curar a enfermos? La razón detrás va a ser lo que realmente somos, ¿sí? La mayoría de las personas confunden estas cosas y la meta es lo que quiero hacer, mientras que el propósito es por qué lo quiero hacer. Y hay tantas personas que no logran descifrar esto. Y luego de conseguir un objetivo, por ejemplo, hay chicos que están estudiando medicina, llegan a estudiar medicina, si Dios lo permite, logran cumplir con esa meta, pero llegan allí y después comienzan a buscar otras cosas, porque se dieron cuenta que llegaron a un objetivo, pero no entendieron cuál era el propósito por lo cual quisieron llegar hasta allí. Todos tenemos sueños, tenemos metas, como de alguna manera queremos que nuestras vidas tengan un sentido, ¿no? Tengan un valor, ¿sí? Esa sería la palabra. Nos enfrascamos a veces en algo sin conocer realmente cuál es el propósito con lo cual queremos hacer algo, ¿sí? El significado, ¿sí? Realmente de la vida. Y es importante que podamos encontrar nosotros cuál es el propósito de la vida para nosotros, el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. El propósito que Dios quiere, realmente, como decía recién allí en la placa, tiene que ver con glorificar a Dios, ¿sí? Ese es el propósito que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Gloria en el griego, en el antiguo griego, significa hablar bien de alguien, ¿sí? O sea que cuando yo glorifico a Dios con una vida llena de un propósito, esto es lo que hace que yo pueda hablar bien de esa persona, justamente del Creador. Así que es importante que podamos encontrar este propósito por el cual fuimos creados. ¿Por qué? ¿Por qué estoy proyectando en algo? ¿Sí? ¿Por qué estoy buscando el objetivo? Porque realmente quiero darle la gloria a Dios, ¿sí? Darle la gloria a Dios tiene que ver con mostrar la imagen de Dios. Dios quiere mostrar su imagen a través de cada uno de nosotros. Es muy importante eso, ¿sí? O sea que en el lugar donde estés, ¿sí? En la actividad que Dios te permita hacer. Esta mañana cuando llegaba veía un hermano que estaba limpiando la iglesia. Ustedes ven, ¿no? Bueno, ya creo que lo dijeron hace un tiempo atrás y me sorprendió muchísimo, no por él, me sorprendió porque lo que estaba haciendo realmente era mostrar la imagen de Dios, con toda humildad.
El capítulo 4 nos va a hablar de que no solo debemos hacer con humildad, sino que con mansedumbre. Y dice ese capítulo 4, allí en el versículo 2, soportándolos con paciencia los unos a los otros. Esto no es nada fácil, ¿sí? Se lee muy lindo, se ve muy, pero no es nada fácil. Hombres y mujeres con diferentes características, con diferentes actitudes, forma de encarar la vida, de manejarse, ¿sí? No es nada fácil. Pero también allí va a decir solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa palabra yo solícito tiene que ver con vestirse, ¿sí? Vestirse cada día de los atributos de Dios, vestirse cada día de Dios. Dice solícitos en guardar, ¿sí? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y va a nombrar algunas cosas allí, lo que estábamos hablando, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, que es vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Es increíble lo que está diciendo allí. Es buscar reflejar en mi vida y en lo que esté haciendo la imagen de Dios. Ese debe ser mi propósito. Que lo debo llevar no solo a este ámbito, aquí donde estamos en este momento, participando de esta hermosa reunión, felices, alabando al Señor, guiados por el Espíritu Santo, sino que lo debo reflejar allá afuera. No es nada fácil, no es nada fácil. Por eso es importante que podamos aprender que debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito, reflejando la gloria de Dios. Y no solo poner a Dios en el lugar donde debe estar, ¿sí? Con los beneficios que Él nos da, sino también es vivir para su gloria. Es vivir para su gloria. Allí hay un punto también en el cual nos va hablando la placa, no solo que tenemos la posibilidad de glorificar a Dios, sino que también adorarle cada día, en plena certidumbre, ¿sí? Y habla de una adoración, dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad, ¿sí? Hay un pasaje allí anotado en esa placa, ¿sí? La historia allí nos cuenta en el Evangelio de Juan, capítulo 4, si quieren me acompañan allí, por favor. Una historia tremenda, una historia hermosa que tiene que ver con el obrar de Dios en las diferentes personas, ¿sí? En diferentes vidas. En ese Evangelio de Juan nos narra esa historia acerca de un encuentro del Señor Jesucristo con una persona, con una mujer, ¿sí? Ustedes se van refrescando la memoria, se van a dar cuenta que la mujer es samaritana. Miren, allí lo que hace Cristo es tremendo, porque es acercarse a una mujer de un pueblo en el cual, ustedes saben, judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Había algo de raíz ahí muy fuerte, un pleito, una contienda muy fuerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo, rompiendo todas barreras, ¿sí? Tumbando toda pared, como decía recién esa alabanza preciosa, fue a buscar al perdido. Sin verla, vio la necesidad y solo actuó. Y en ese relato que nos va a decir acerca de que se junta, él se sienta en ese estanque, ¿sí? Seguramente cuenta la historia de que estaba subiendo a Jerusalén, y decidió él cruzar por Samaria, ¿sí? Podría haber rodeado Samaria, sin embargo, un territorio extenso. El camino que tenía hacia donde iba era largo, se calculaba que podía durar 2 o 3 días, no era un camino de horas nada más. Entonces él decidió cruzar por Samaria. Entre judíos y samaritanos había, como decía, esta lucha, ¿no? No se llevaban entre sí. Él se decide sentarse en un estanque, la historia cuenta de que era el estanque de la heredad de Jacob, ¿sí?
que dio a su hijo José, dice allí en el versículo 5. Y dice que estaba allí en el pozo de Jacob, dice el versículo 6, entonces Jesús, cansado del camino, lo increíble, ¿no? Ver a Jesús también que se cansaba, ¿no? Como decía, seguramente 2 o 3 días caminando. Dice, se sentó junto al pozo. Sin duda él sabía por qué se iba a sentar allí, ¿sí? No era algo por causalidad, ¿sí? Sabía por qué se iba a sentar ahí. Dice que allí viene una mujer, ¿sí?, a sacar agua y Jesús la ve, la observa a esta mujer. Sin duda pienso en esta mujer viniendo a sacar agua a ese pozo y encontrarse allí con una persona sentada. Observa que era un judío, enseguida se daban cuenta. Y esta mujer con todas sus cargas, con todas sus luchas y con todo un pasado muy fuerte, ¿sí? Decide lo mismo, con su carácter decide lo mismo, acercarse a sacar agua de ese estanque. Y comienza el Señor Jesús, ¿sí?, a tomar la decisión de la iniciativa, ¿sí? Y él le pregunta y le dice, dame de beber, dame de beber. Y los discípulos, dice el versículo 8, que seguramente no estaban, se habían ido a comprar seguramente la comida para la tarde-noche. Y la mujer samaritana, seguramente sorprendida, le dice, ¿cómo puede ser que tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque, claro, el judío decía, entre judíos y samaritanos no se hablaban. Y respondiendo Jesús, le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿sí? La mujer le dice, pero si no tienes cómo sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y le hace, sabiendo y conociendo también las Escrituras, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer reconoce algo, ¿sí? Porque dice, Señor, dame de esa agua, dame de esa agua. Había una necesidad muy grande en esta mujer, había luchas en esta mujer, había una historia muy pesada en esta mujer. Dice, dame de agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, conociendo su vida, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, sabiendo la situación de ella. Seguramente quiso escarbar un poco más y ver el interior de esta persona, el corazón de esta persona. Respondiendo la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, bien has dicho. Esto has dicho y en verdad, ¿sí? Y sin duda el Señor Jesucristo quiso tocar el corazón de esta persona, ¿sí? Y la persona le dice, bueno, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había ahí un tema de diferencias, por eso también había muchas luchas, diferencias entre samaritanos y judíos. Jesús le dije, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice el Señor. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso es lo que estaba buscando el Señor con esta persona.
verdaderos adoradores. Me llama muchísimo la atención cómo el Señor escoge el lugar, cómo ve la situación de una persona maltratada por la vida, con muchas cargas. Sin embargo, la misericordia de Dios queriendo alcanzar a esta persona, como lo hizo con nosotros. Pero Él le va a dar realmente el lugar a esta persona, va a entablar una conversación y la va a confrontar y la va a llevar a que tome una actitud, ¿sí?, de reconocerlo como Señor, ¿sí?, como lo hace, como profeta. Pero también le va a hablar bien al interior para que realmente ella reflexione y la llama a ser una adoradora de verdad, en espíritu y en verdad. Bueno, Dios está buscando esta clase de adoradores. Dios está buscando esta clase de pequeños Cristos, que realmente comencemos a glorificar su nombre y que le adoremos realmente de todo corazón, allí lo más íntimo del corazón. Él está buscando esta clase de adoradores para que realmente encuentren un propósito en la vida, un propósito por el cual están viviendo. Vivir para la gloria de Dios es realmente reflejar a un Dios vivo en cada área de mi vida. Es ver a Dios como realmente Dios es mi creador, es mi Padre, es mi sustentador, es mi auxilio, mi pronto socorro, es el que va delante de mí. Y lo que está buscando Dios es esta clase de cristianos, esta clase de discípulos, esta clase de personas que realmente desean honrarle a Dios, que muestren su imagen. Hay un trabajo muy grande por hacer, porque buscar reflejar la imagen de Dios en nuestra vida, a ver, este hombre, con un montón de errores, con un bagaje que viene de atrás importante, mostrar la imagen de Dios. Bueno, ese es el propósito de Dios. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esa imagen tiene que estar mostrada, decía, no solo aquí en este lugar, sino en el lugar donde estemos. No sé, serás profesor de música, serás un músico, serás un administrador de una empresa, serás un maestro, serás un deportista. Me encantó toda la vida e hice deporte y lo practiqué con toda intensidad y me sirvió muchísimo y no tengo nada contra eso. Puede que también estés en esa rama. Sin embargo, en el lugar donde estás es encontrar realmente el propósito de tu vida, el propósito que Dios quiere para vos. En el lugar de trabajo, en la oficina, en los estudios. Es reflejar la imagen del mismo Creador, aquel que te diseñó. Esta misma carta habla acerca de eso, ¿no? Que fuimos creados para buenas obras. Y esa palabra creado a mí me encanta porque cuando lo dice allí, el apóstol Pablo, esa palabra creado habla de que alguien diseñó algo. Y habla también de que tiene que ver con un poema. El mismo creador armó un poema y lo hizo tan especial y lo hizo en tu vida y quiere que ese poema se exprese. Pero en ese poema él quiere tener el primer lugar. Génesis 1:27 dice, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y saben que si logramos alcanzar ese objetivo, si encontramos el verdadero propósito para nuestras vidas, de la que Dios quiere, que es que seamos glorificados, que seamos verdaderos adoradores, vamos a encontrar realmente que la cosa cambia. ¿Saben lo que pasó ayer? Estábamos en Navarro, me pasa a veces que caminando las calles, el centro, siempre pasamos por el hospital, pero ayer salimos a caminar el barrio con la familia que nos está acompañando, gracias a Dios, algunos hermanos más,
Y íbamos, claro, salimos equipados con todas las armas, ¿no? Folletos, Nuevo Testamento y la invitación para el merendero. Ahí pusimos la actividad un merendero que apunta al merendero a que, bueno, a que la sociedad nos conozca, Navarro nos conozca. Y ahí estábamos. Y bueno, mucha gente nos rechaza, es obvio. Mucha gente no tiene tiempo. Se dio la posibilidad ahí a la vuelta del lugar donde está el departamentito que alquilamos, de que una persona, un hombre de mi edad, salió muy atentamente y con Julio pudieron entablar una conversación. Y yo me acerco porque me llamaron para presentarme. Y el hombre estaba muy dispuesto a escuchar. Entonces le hice seña a los chicos para que siguiéramos el camino, porque digo, bueno, acá Julio lo ataca y le pega un garrotazo con el Evangelio. Y justo cuando voy a salir, se acerca alguien con una moto y corta ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de que, bueno, se le iba a comenzar a predicar el Evangelio. Muchas veces somos rechazados y muchas veces la gente no tiene tiempo, ¿sí? Cuando hay también otros que quieren escuchar y escuchan. Pero decía, cuando luego vino la actividad del merendero comenzamos a las 15 horas, empezaron a venir muchos chicos, comenzamos con la actividad, empezamos a hacer unos juegos, Ricky ahí con toda su energía y su fuerza ahí estaba dirigiendo algunos juegos, los chicos estaban totalmente enganchados y estaban felices y se acercaban más chicos todavía y fue una actividad hermosa. Luego se le dio una enseñanza bíblica que también fue precioso porque estábamos hablando de chicos que jamás, estamos hablando del 90%, jamás escucharon de un Dios, jamás. Y nos encontramos que tenemos que, cuando le hacemos como jamás lo escucharon, lo tenemos que hacer muchas veces, usamos ¿sí? Objetos para poder hablarles, ¿sí? Acerca de un Dios creador, ¿sí? Que está en todas partes, para llamarle la atención porque ellos no escucharon nunca de Dios. Y bueno, el tiempo fue precioso también con respecto al tiempo de compartir el mensaje de Dios, también fue hermoso tiempo. Pero luego, terminando la actividad, vimos que había algunas madres que habían venido, estaban como en la tribuna, ¿sí? Estaba el predio ahí, está cerrado, el pabellón, el playón, perdón, y atrás del alambrado y atrás del cedronar, del cepla, había unas madres que se habían sentado a tomar unos mates, claro, estaban esperando a los hijos que terminaran. Entonces agarramos Nuevo Testamento y encaramos. Y fue diferente predicar en ese momento. Había una aceptación de la persona, de este caso las personas, porque claro, ellos habían visto algo diferente, habían visto algo que no ven nunca. Habían visto un grupo de personas trabajar para la comunidad, para el barrio, servir, hacer una actividad, un merendero que no deja de ser bueno, importante, cubrir una necesidad, porque estamos hablando de chicos con mucha carencia, nosotros lo vemos, además hemos visto chicos de 7, 8 años y 9 que no saben leer, estamos hablando de un lugar humilde, pobre. Eso no lo noté yo, lo notó la familia que nos está acompañando, porque quisimos enseñar un versículo bíblico y le hicimos algunos juegos también que tienen que ver con leer un mensaje ahí de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y a los chicos les costaba hacer el juego, y ahí se dieron cuenta, no, le está costando leer, no saben leer. Y luego de esa actividad fue diferente poder compartirla a estas personas, a estas madres, porque ellos vieron algo, vieron a gente que mostraron algo diferente, mostraron una actitud diferente. Y en esa actitud que mostraron, terminaron dando un pequeño mensaje, una pequeña lección, un pequeño, una reflexión, un consejo para los chicos. Y en ese consejo estaba Dios. Y ahí fue diferente hablarle, estuvieron más receptivas. ¿Por qué? Yo me hice la pregunta en ese momento, ¿por qué ahora escuchan y cuando caminábamos era tan difícil que la gente... Bueno, estaban viendo en ese momento el reflejo de algo. Sin duda Dios estaba obrando en esa situación, en lo que fue la actividad. Y me preguntaba entonces, ahí está, debo entender que el propósito de Dios para mi vida, para tu vida, es reflejar esa imagen,
Es llegar al punto de que realmente llevemos a dar gloria a Dios en cada momento. Ser realmente adoradores de verdad, en espíritu y en verdad. Porque de esa forma, sin duda, la recepción va a ser diferente. La recepción va a ser diferente. Y sin duda Dios va a actuar. Sin duda Dios va a obrar. No sé cuánto tiempo voy a avanzar con un punto más. Me dijeron que no me tome, que si no es necesario si no llego a todos los puntos que están en la placa. No llego, hago uno más, ¿sí? Que tiene que ver con la evangelización. No quiero robarles mucho tiempo. Pero el propósito de Dios no solo es glorificar a Dios, no solo es adorarle, ser adoradores de verdad, sino que también es cumplir con esa misión, con esa meta que Él nos ha puesto. Y esa meta que nos ha puesto Él, esa misión que habla ahí en el capítulo 28 de Mateo, que todos la conocemos, la podemos buscar, pero está allí, que es ir y hacer discípulos. Luego el versículo 18 dice, enseñándoles en todo momento, ¿sí? Ese verbo que está ahí en imperativo es un verbo actual, ¿sí? Es un verbo que está hoy presente. Y que realmente, si yo quiero cumplir con el propósito de Dios, no puedo dejar cosas al azar, ¿sí? A ver, esto hago y esto no. Si quiero ver el propósito de Dios, tengo que estar activo en esto. Porque allí Dios se va a querer glorificar. Cristo nos alcanzó, Cristo dio su vida por nosotros, pero no solo la dio para que allí termine todo, es allí donde empieza todo. Y nosotros debemos replicar la misma vida de Cristo, la misma vida de nuestro Salvador. Y ese mensaje que está ahí es ir a ser discípulos, es la comisión que Dios nos dejó, ¿no? Lamentablemente a veces parece que no fuera una comisión, sino una omisión. Y tengo un hermano que siempre me acompaña o vamos con el grupo de Gedeones y a veces dice, invita, él siempre invita a hermanos, siempre está, vamos, vamos a ir al hospital, vamos a ir a tal lugar, vamos. Y a veces, falta gente. Para ir al hospital falta gente. A veces, puede haber una mujer sola en un cuarto, el hombre por ética deja un folleto, un Nuevo Testamento y se va porque hay que tener cuidado, hay que respetar. Y él me dice, a veces creo que creemos que el evangelizar solamente es para aquellos que tienen el don de evangelismo. No, lo que dice ahí en ese mandato puesto por Dios en la gran comisión nos dice a todos. Y todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero debemos estar prestos para esto. Debemos estar atentos a esto. Debemos estar en la misma sintonía con Dios, sintonizando el mismo corazón de Cristo. Cristo me alcanzó porque vio un hombre perdido, vio un hombre que estaba apartado de Él, alejado de Él, y me vio en mi condición. Mi condición era la muerte segura, me iba al infierno, esa era mi condición. Sin embargo, Él decidió amarme aún a pesar de mi condición y decidió entregar su vida. Y Él me está diciendo hoy que haga lo mismo, que haga lo mismo. Y mi corazón debe estar en misma sintonía que Jesús, en la misma sintonía que Él, deseando glorificar su nombre, deseando tenerlo en primer lugar en mi vida. El propósito de Dios. Es importante que lo encontremos en el lugar donde estemos, en el lugar donde Dios nos ponga, ¿sí? Dios nos llama a serle fiel y no a todos los llama al mismo lugar. No quiere decir, yo siempre hablo con mi hijo y le digo, hijo, Dios llamó a tus padres a servirle, a la misión, y estamos tratando de hacer lo que Dios nos dice, pero no quiere decir que te llame también a vos. Pero en el lugar donde estás, tu campo puede ser el área de deporte, tu campo, querido hermano, puede ser el área donde estás, estudios, vuelvo a repetir, laboral, tu campo puede ser ese, tu campo misionero puede ser ese. Pero es importante que encuentres allí
el propósito, te encuentres con el propósito de Dios para revelar allí lo que Dios tiene y lo que Dios quiere. Miren, es esta una iglesia preciosa, ¿sí? Como le decía, Dios nos dio la oportunidad, la posibilidad de estar aquí con mi esposa. Nos casamos en esta iglesia, nos quedamos aquí por la gracia de Dios, y en el tiempo Dios fue obrando y mostrándolos el tiempo, el camino, el lugar, ¿sí? Y vemos a Dios obrar, y lo está haciendo aquí, lo está haciendo aquí. Y confiamos por fe que toda la iglesia va a estar cumpliendo el objetivo. Damos gracias por todos aquellos que nos están acompañando, de distintas formas. A veces no pueden ir, pero lo están haciendo preguntando: Jorge, ¿te hace falta algo? Avísame, una torta, prepara algo. Los medios, a veces no hay cómo ir, y sin embargo hay gente dispuesta para poner los medios. Doy gracias por eso, por la iglesia que hoy nos permite Dios estar. Pero es necesario que le busquemos con más fuerza aún, que busquemos reflejar más aún la gloria de Dios, que busquemos todavía más aún ser esos adoradores de verdad, porque en este lugar hay mucho pueblo por alcanzar. Y Dios está buscando esta clase de gente, especiales, ¿sí? Dios está buscando esta clase de hijos que estén dispuestos a servirle en el lugar donde estén, Lo que está resultando allí en Navarro es algo precioso. Yo diría, no se lo pierdan, porque poder ver los primeros comienzos de una iglesia es ver por fe, es ver lo que no se ve. Es ir porque Dios así lo puso en el corazón. Nos tomamos un tiempo para orar. Ese tiempo no fue poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de años de oración para que nos mostrara el lugar y nos mostrara también el tiempo. Pero lo está haciendo en esta iglesia. Y esta iglesia está constituida por usted. Esta iglesia también usted es parte. Y siéntase parte de que Dios también quiere utilizarle, ¿sí? De que Dios también quiere utilizarle. Las puertas de Navarro están abiertas para entrar y para salir. Yo no tengo la llave. Así que cada martes aprovecho, y cada jueves cuando estamos yendo, más el tiempo que tenemos los sábados, puede acompañarnos en diferentes horarios, pero es la posibilidad que tenemos de hacer lo que Dios nos está permitiendo hacer en este tiempo. Reflejar nada más y nada menos que su gloria. Alcanzar al perdido. Dios está buscando esta iglesia y está buscando manifestarse en esta iglesia. Es un tiempo especial para la iglesia. Y este tiempo que están siguiendo de estudios las autoridades, son tiempos muy con respecto a la iglesia, son estudios muy hermosos que tienen que ver con las bases sólidas de la iglesia, pero también tiene que ver con el llamado de la iglesia. El llamado es ir y predicar ese precioso evangelio que un día nos alcanzó. Hasta ahí termino, luego seguirán los otros estudios. Pero solo traté de compartirle lo que he visto en estos años. 34 años de haber conocido la verdad, de haberme encontrado con la realidad, de haberme encontrado con un Cristo verdadero, con un Cristo vivo, con un Cristo que quiere manifestarse. 30 y pico de años de haber encontrado mi lugar en la iglesia. Y ya no estoy más en esa iglesia allí en Córdoba, ¿sí? Siguen estando mis hermanos amados allí. Pero hoy es esta iglesia. Y esta es la iglesia que Dios quiere manifestarse. Mi querido hermano, no perdamos el tiempo. Hagamos lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Sí? No sabemos por cuánto tiempo más. La venida de Cristo es inminente. Los hechos los van diciendo, no tengo que contar de lo que está pasando.
es el tiempo de que hagamos algo, ¿sí? Dios les bendiga mucho, ¿sí? Y que realmente podamos el tiempo disfrutarlo muchísimo. Ángel, por favor, si puedes orar. Gracias, Jorge, que realmente cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores, que busquemos la gloria de Él y que en cada uno de los lugares que estemos, como decía Jorge, que nos decía Dios a través de Jorge, seamos de influencia, ¿sí? Y estemos acercando a otros la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, que realmente, Señor, pueda seguir creciendo en cada uno de nosotros para ir llegando a buena tierra y poder multiplicarse al 100%, Padre Santo. Síguenos hablando a lo largo de toda la semana. Gracias, Señor, y que realmente cada uno de nosotros seamos hijos tuyos, Señor, en el cual recibas nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro servicio a ti. En el nombre de Jesús. Amén.